9:48 y atención, la visita del presidente Petro del martes de la semana entrante a Washington no será la única. Está a punto de comenzar una reunión de Bernie Moreno, el influyente senador republicano que está en Washington hoy y que recibe dentro de una hora a Roy Barreras, el precandidato presidencial de Colombia. Reunión que me imagino, Juan Camilo, está autorizada por el presidente Gustavo Petro. No veo a Roy yendo a reunirse con su némesis, con su principal rival político, sin la autorización del jefe político de Roy, ¿no? Sí, es cierto, Néstor, es posible que el presidente Petro esté enterado, pero lo que tenemos entendido es que la reunión con el senador Moreno es para hablar, no precisamente para recibir un mensaje del presidente Petro, sino con iniciativa quizás de explorar otros temas o hablar sobre el proceso electoral en Colombia, Pero sí, uno pensaría que el presidente colombiano sabe que Roy Barreras está en Washington a esta hora, a punto de reunirse con Bernie Moreno en su oficina. Después de todo lo que lo ha insultado, digo, Petro a Bernie Moreno. Que vaya Roy Barreras, que intenta ser el sucesor del presidente Petro, digo, me parece que no lo hace sin la autorización, sin el visto bueno. Volvió a atacar a los hermanos Moreno, el presidente, en el discurso en el San Juan de Dios, ¿no? En la encíclica de 4 horas, en la catilinaria de 4 horas. Son las 9:50 a.m. Ahora, ¿qué va a pasar en la reunión Bernie Moreno con Roy Barreras? Pues obviamente la única posible respuesta es nada. Van, echan carreta, hablan de la relación y de la reunión del martes seguramente. Y la reunión de hecho se iba a sostener primero en un restaurante. Lo que nos habían dicho es que iba a ser inicios de esta semana en un restaurante en Washington que se llama Capitol Grill, pero que la movieron para que fuera en la oficina del senador Bernie Moreno, quien a esta hora, si no estoy mal, debe estar recibiendo a María Corina Machado. Eso será alrededor hasta las 10:15 y posteriormente al mediodía debe ser cuando reciba a Roy Barreras. Muy bien, hay una noticia de última hora a propósito en los Estados Unidos. El zar de la frontera del presidente Donald Trump, que es el hombre que maneja los procesos contra los migrantes, acaba de anunciar acuerdo con funcionarios estatales de Minnesota para reducir el personal de ICE después de la muerte del señor Preti de esta semana. Desde Washington a esta hora, Jacopo Luzzi. Sí, buenos días, Néstor. Este anuncio se debe al hecho que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas está enfrentando una creciente presión por su operativo en Minnesota, un día después de que un juez federal del estado condenara a sus agentes por violar casi 100 órdenes judiciales y advirtiera que ICE no está por encima de la ley. Esto dijo Tom Homan. In the past few days, I've met with Governor Walz, Attorney General Ellison, Mayor Frey, numerous police chiefs and sheriffs, and I have more to meet. Oman ha hablado de los encuentros con varios funcionarios y ha hablado de una cooperación de sentido común que permite reducir el número de personas que se quedan en Estados Unidos. Oman ha mantenido conversaciones, por ejemplo, con Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis, pero no se han observado cambios significativos. De hecho, los agentes federales de inmigración continúan con sus operaciones agresivas y los abogados de la administración Trump defienden sus acciones, describiendo el despliegue de agentes en la zona como un ejercicio legítimo de su autoridad. Regreso contigo, Néstor. Jacopo, gracias. Obviamente reducir el número de los federales de ICE en Minnesota significaría admitir la derrota, admitir la responsabilidad en la muerte de esta semana. 8:42 a.m. Anuncia el presidente Petro desde sus redes sociales que le pide rectificación al British Medical Journal, que fue la revista científica que esta semana publicó un artículo sobre el sistema de salud en Colombia, totalmente colapsado, según el artículo, por cuenta de la política pública. La tesis del presidente, también aclaraciones del ministro de Salud, Camila, es que van a trasladarle, me imagino, este documento. Que ellos van a hacer su propio artículo Bogotá, con sus cifras, es lo que dice el presidente Petro en resumen. Esperando que se lo publiquen en Londres. Sí, señor, es un extenso mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, en redes sociales que se suma al comunicado de 4 páginas del Ministerio de Salud. Un comunicado en el que dice el gobierno
que este informe, este editorial, esta nota publicada en la revista científica es con fines políticos. Bueno, no es editorial porque técnicamente no es un artículo de opinión. Sí, lo que pasa es que la revista está dividida en lo científico, lo editorial y lo de opinión, y esto está en la última parte de esa edición. Lo de opinión no, lo periodístico, que es diferente a lo de opinión. Esta no que es no la es opinión. científica, no es un artículo científico, es un artículo periodístico que se hizo en Colombia después de hacer la revisión de las políticas públicas que tiene el país sobre el sistema de salud. No es científico, sino periodístico. Y el presidente Petro dice entonces que Colombia va a enviar sus cifras para que el medio las publique y que pide que lo hagan a modo de rectificación. Esta mañana consultamos al periodista que ha vivido en Colombia, que hizo el informe y que se llama Luke Taylor. Él ha dicho que no le va a responder al presidente Petro a través de redes sociales ni en medios de comunicación, pero que prepara un episodio, un número 2 de la publicación, es decir, una nueva publicación a propósito de toda la polémica sobre las cifras y sobre lo que ha escrito del sistema de salud, que Néstor se resume en una frase: en citar a las asociaciones médicas, en citar a las EPS, en citar a exministros, todos diciendo que la UPC no alcanza y que por eso el sistema de salud en Colombia está en crisis. El artículo lo que dice es que de cada 100 pesos que recibe una EPS se gasta 109. El artículo dice muchas cosas, entre otras que teníamos un buen sistema de salud, que era el número 2 en América Latina, que tenía cobertura de más del 99%, que había que mejorarlo, pero no como lo intentaron mejorar, y que es la política, la interpretación, la ideología, lo que ha derivado en esta crisis alrededor del sistema de salud. El presidente Petro, en la versión que prepara para enviar al medio junto al ministro de Salud, lo anticipa en su largo trino anoche. Dice el presidente que el sistema de salud en Colombia, en su gobierno, ha cambiado y ha mejorado porque ahora la plata no se la roban las EPS, que incluso el de hoy en Colombia se puede comparar, y esto se lo voy a leer entre comillas, está a la altura de un sistema de salud como el de Inglaterra. Va a tener que hacer malabares el gobierno si quiere demostrar que los problemas que hay hoy, que los admite este documento del Ministerio de Salud publicado ayer, en retrasos en la entrega de medicamentos, en el cierre de servicios hospitalarios, en unidades neonatales, dice, son consecuencia exclusiva del gobierno. Digo, va a tener que hacer malabares porque no existían, no eran tan graves antes del gobierno. Claro, y hoy el gobierno, Néstor, administra el 60% de la plata que tiene el sistema de salud a través de la intervención. Es que las intervenidas son prácticamente el equivalente al 80% de las EPS desde Londres. Sobre el sistema de salud, sobre las posibilidades de una rectificación, Silvia. Néstor, a ver, la revista British Medical Journal es una revista científica que depende exclusivamente de la Asociación de Médicos del Reino Unido. Está ahí los médicos y los estudiantes de medicina. Y hay que entender la revista. La revista tiene 3 secciones. Una sección editorial, que es la sección de opinión. Una segunda sección que se llama Spotlight, que es donde enciende las luces. El foco, ponen el foco en un tema que les llama la atención, y en este caso fue ahí, en la investigación periodística, donde iba este artículo, que es el artículo que se titulaba Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia. Y después vienen las investigaciones científicas que se publican. Lo que ocurre es muy simple rectificar en la revista. El método está establecido claramente. La rectificación es posible y se tiene que mandar a través de la propia página web. Hay una sección que se llama Contáctenos, y la revista tiene historia de rectificaciones, específicamente rectificaciones cuando criticó una política de Estado, y esa política de Estado, los datos que dio, los datos cuantificables, no de opinión, sino que los cuantificables no eran correctos, o la metodología fue equivocada. Y ocurrió, por ejemplo, con el impuesto al azúcar que puso el Reino Unido. Ellos tuvieron que rectificar porque habían dicho que iba a bajar el consumo en un 10% y solo lo bajó en un 3%, y tenía que ver con la metodología que habían utilizado. Lo que sí dice la historia, los que han revisado las rectificaciones, es que las rectificaciones solo son las científicas. Cuando hay un reportaje de opinión, cuando hay una editorial o hay un reportaje periodístico, la revista nunca ha rectificado.
pasado. Y hay otra cosa que te quiero decir, Néstor. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, otras revistas como El Economist, que critica sistemáticamente al gobierno colombiano, tanto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro como durante los gobiernos anteriores. Siempre ha tenido una visión crítica. La verdad es que nunca nadie de los gobiernos colombianos ha pedido rectificación o ha enviado cartas. De hecho, yo cada vez que leo un artículo sobre todo en este gobierno, en artículos durísimos sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, al número siguiente voy a la sección de cartas a buscar la respuesta del gobierno colombiano y nunca la hay. Por lo tanto, quisiera ver esa rectificación que van a presentar al British Medical Journal, porque de otros países, Argentina, el gobierno de Milei, como los gobiernos de los Fernández, de los Kirchner, contestaban. Ecuador contesta. Chile también he visto muchas respuestas. España jamás deja pasar un artículo sin contestar a la semana siguiente. Pero Colombia, y específicamente el gobierno de Gustavo Petro, que yo he revisado sistemáticamente la revista The Economist, nunca han tenido una carta pidiendo rectificación o corrigiendo o dando sus propios datos, Néstor.